Hola, buenas, ¿cómo están? Preparamos un video para hablar un poco del reino de Ebla, un reino muy importante para la época del Bronce Antiguo, es decir, el tercer milenio antes de Cristo, ubicado en el corazón de lo que hoy es la actual República Árabe de Siria. Comencemos por la cuestión geográfica. Ustedes ya saben que los dos centros más conocidos, más trabajados, son naturalmente por un lado Egipto y por otro lado la Mesopotamia. Eh, Ahora bien, tenemos que comenzar a incluir dentro de este escenario otras regiones para lograr comprender mejor al cercano Oriente Antiguo. Una de ellas, por ejemplo, es el sur del Levante, lo vamos a denominar Palestina, aunque también recibe otra denominación para esta época que puede ser Canaán. Sin embargo, en este video vamos a hablar más bien de la parte septentrional del Levante, que es la región de Siria. En comparación a las excavaciones, tanto en Egipto como en Mesopotamia, que habían comenzado a mediados del siglo XIX, a veces un poco más, a veces un poco después, a veces un poco antes, a veces un poco después, también había campañas arqueológicas muy importantes en Palestina, resultado de que allí está Tierra Santa, y la región de Siria, la verdad es que había quedado un poco al margen de estas primeras investigaciones. Sin embargo, a partir de la década del 60 del siglo pasado, comienzan a realizarse fuertes campañas en distintas partes de Siria, pero fundamentalmente en dos. En una de ellas, lo vamos a profundizar igualmente en la diapositiva siguiente, se halló en el sitio de Tel Mardij la antigua ciudad de Ebla, que ahí está remarcada con ese círculo rojo. Eh, Fueron arqueólogos italianos, bajo la dirección de Paolo Mattiae de la Universidad La Sapienza de Roma, quienes realizaron este extraordinario hallazgo. Aquí lo vemos en una fotografía acompañada por la actual primera dama de la República Árabe de Siria, Asma al-Assad. De forma contemporánea, también se realizaron distintas campañas internacionales en el curso del río Éufrates debido a la construcción de un lago artificial, el lago Assad, donde se encontraron varios de los asentamientos de los cuales ya hemos hablado en otros videos, como por ejemplo Jabuba Kabira, que son todos asentamientos construidos durante la época del fenómeno Uruk, de la expansión de la cultura Uruk a fines del cuarto milenio antes de Cristo. Muchos lo consideran eso como una primera fase de urbanización en la región de Siria. De ese tema no vamos a hablar en este video porque ya hemos hablado de otro dedicado al mundo Uruk. Veamos un poco mejor la geografía de Siria y fundamentalmente de esta región que nos interesa, que está en el centro de la actual República Árabe de Siria, que es la meseta de Alepo. Pues bien, el sitio de Tel Mardij, donde estaba la antigua ciudad de Ebla, se ubica en la parte suroccidental de esta meseta de Alepo. Un poco más al noroeste, tenemos la famosa localidad de Alepo, que ya estaba habitada en la época del Bronce Antiguo en el tercer milenio, pero que sigue habitada al día de hoy. Incluimos también una fotografía del lago natural más grande de Siria, el lago Jabul, que está ubicado al sureste de esta meseta de Alepo, pero como es un lago salado, sus aguas no se pueden aprovechar para lo que es la agricultura. Si nos vamos al oeste, tenemos la costa del mar Mediterráneo. Aquí, por ejemplo, tenemos la actual ciudad de Latakia, pero entre la costa del Mediterráneo y la meseta del Alepo hay una cadena montañosa. eh, Perdón, ahí está el círculo colorado que resalta la ubicación del sitio de Tel Mardij. Decía lo de la cadena montañosa, Jebel, hay varias montañas, y separan, repito, lo que es la costa del Levante de la meseta del Alepo y pasa por allí
el curso de un río, el río Orontes, cuyo nacimiento se ubica en los montes Líbanos. Pasemos ahora sí, como es costumbre, a las tablas cronológicas. Em, el sitio de Tel Mardij, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, tiene distintas fases. A nosotros nos interesa la fase conocida como Mardij 2B1, que es donde se encontraron las miles de tablillas de las cuales vamos a hablar en segundos. En términos absolutos lo estaríamos ubicando aproximadamente entre el 2300, entre el 2400. No es la única ciudad hallada en lo que hoy es Siria. Hay otro lugar muy importante, Tel Hariri, la antigua ciudad de Mari, que también para la misma época cuenta con grandes templos y palacios. Pero sobre Mari vamos a hablar mejor en otro video más adelante cuando hablemos del Bronce Medio, donde se encontraron muchas tablillas que nos permiten conocer mucho mejor a este reino. Aparentemente para la época de Bronce Antiguo, Mari era un estado en pie de igualdad en relación estado, vamos a llamarlo una ciudad, un reino, quizás un estado en pie de igualdad con Ebla. ¿Dónde ubicamos estas cuestiones en lo que respecta a la cronología de la Mesopotamia, del sur de la Mesopotamia? Bueno, se ubica hacia fines del período protodinástico, dinástico temprano y comienzos del reino o el imperio acadio. Efectivamente, pocos años después vemos que aparecen construcciones de reyes acadios en la región de Siria, particularmente en el Triángulo del Jabur, por ejemplo, un templo de Naram-Sin, en la localidad de Tel Brak. Ahora bien, fíjense ustedes que si hablamos de todo el tercer milenio, estas evidencias se ubican en la segunda mitad del tercer milenio, es decir, bastante después de lo que había sido la cultura Uruk, cuando habían aparecido las primeras ciudades. Por eso, muchos autores hablan que tanto Ebla como Mari forman parte de un fenómeno más amplio, que es una segunda urbanización, una reurbanización de la región de Siria, cuestión que vamos a retomar al final de este video. Los cuadros que compartimos aquí, nosotros los extraímos de un manual escrito en inglés, La Arqueología de Siria. Concentrándonos ahora sí, específicamente en el sitio de Tel Mardij, recuerden ustedes que la palabra Tel significa montículo, sobre todo un montículo artificial, es decir, la acumulación de depósitos de distintos siglos y milenios de ocupación. A partir de las excavaciones, este sitio parece haber estado habitado ya desde la época del Calcolítico tardío. Fíjense que hay distintas fases, algunas corresponden al bronce antiguo, otras al bronce medio, al bronce tardío, e incluso llegando hasta la época bizantina. Como decíamos, la parte que nos interesa a nosotros es la fase 2B1, que en términos arqueológicos correspondería al bronce antiguo 4A, y a decir verdad, fue una sorpresa para los arqueólogos italianos porque ellos en realidad estaban más interesados en un periodo posterior del Bronce Medio. Acá tenemos las estructuras que se encontraron en el sitio para la época del Bronce Medio, no para la época del Bronce Antiguo, pero claro, en algunas de esas áreas excavaron un poco más y llegaron así a los estratos del Bronce Antiguo 4A, donde se llevaron la enorme sorpresa, como vamos a ver inmediatamente ahora, no solamente de grandes estructuras monumentales, sino de una enorme cantidad de objetos y, sobre todo, tablillas escritas en cuneiforme. Atención, también esto dio lugar al desciframiento de una nueva lengua, la lengua heblaíta, que forma parte de la macrofamilia de lenguas semíticas, como por ejemplo el acadio, que se utilizaba de forma contemporánea en la Mesopotamia para esa época. Aquí tenemos un plano del sitio para el bronce antiguo. Fíjense que aquí las partes excavadas son mucho menores, son otras áreas
por lo tanto en términos arqueológicos es mucho menos conocido. Y ahí donde ustedes ven esas pequeñas marcas negras, lo ampliamos, corresponde esto al área de excavación G, donde se encontró un complejo monumental que hoy recibe el nombre de Palacio Real, y es en una de estas, bueno, aquí tenemos una reconstrucción axiométrica de lo que ustedes pueden ver ahí simplemente como un plano, y en una de las habitaciones de este complejo se encontraron una enorme cantidad de tablillas caídas al suelo, que aparentemente estaban organizadas en estantes, y los investigadores han reconstruido una sala que, de ser así, entonces correspondería esto a la biblioteca más antigua conocida del mundo. Pues bien, para esta fase se encontraron, como decíamos, prácticamente 20.000 tablillas cuneiformes. Hay muy pocos sitios para el tercer milenio en donde se hayan encontrado tantos miles de tablillas en todo el cercano oriente. Aquí tenemos algunos ejemplos, muy chiquititos, ustedes ven la imagen, pero la primer tablilla que vemos es una tablilla administrativa que tiene que ver con la administración de los bienes de lo que hoy llaman algunos uno de los visires de Ebla, si mal no recuerdo en este caso Ibrum. Debajo tenemos una tablilla que es un tratado entre la ciudad de Ebla y otra que aparece con el nombre de Abarsal. Algunos piensan que era la ciudad de Ashur, al norte de la Mesopotamia. A la derecha encontramos una impresión de sello en una, lo que llamaba una bula, una esfera de cerámica que tiene que ver con la administración. Y debajo también tenemos una tablilla administrativa, en este caso de otro de los visires de Ebla. A partir de toda esta información, se conoce que Ebla tenía un control directo de un amplio territorio en lo que hoy es Siria. Se constatan vínculos directos con el sur de la Mesopotamia, por ejemplo la ciudad de Kish. También hay objetos egipcios con nombres de faraones en la ciudad de Ebla, aunque en este caso parece tratarse de vínculos indirectos, quizás mediados por la ciudad de Biblos, en la costa del Mediterráneo. En todas estas tablillas aparece la centralidad de una institución, Sasa, que algunos traducen como tesorería, la cual redistribuía bienes a aproximadamente, según los cálculos más modestos, 40.000 personas. En efecto, se encontraron una enorme cantidad de sellos y de impresiones de sello, particularmente de cilindros sello, decorados con arte, como vemos en la imagen inferior. También se encontraron un montón de vasijas de almacenamiento, arte mobiliar, objetos de metal y de piedra, restos fósiles orgánicos, y podríamos continuar. Aquí tenemos algunas imágenes a color del arte y la arquitectura de Ebla. En el centro tenemos fragmentos de lo que parece haber sido una suerte de estandarte. Encontramos estatuillas femeninas sentadas. También debajo la estatuilla de un toro con rostro humano, muy común en el arte del cercano Oriente Antiguo. A la izquierda bajorrelieves con la figura de deidades femeninas, y debajo la escalera que conectaba el exterior con el interior del complejo palaciego. En los últimos años, previos a la trágica guerra civil de Siria, además de las excavaciones propias del asentamiento en Tel Mardig, se desarrollaron estudios regionales basados la mayoría de ellas en fotografías aéreas y satelitales, además de las prospecciones, tema que ustedes ya conocen. Así se pudo advertir muy pequeños asentamientos en torno a Tel Mardig que posiblemente sean contemporáneos al bronce antiguo.
En la imagen superior a la derecha podemos ubicar ahí Tel Mardig, es una imagen que incluye mucho más territorio, otros sitios, ahora sí, en forma de tel más importantes que se conocen en la región. Tenemos ahí, por ejemplo, uno, y debajo tenemos la imagen satelital, que también tenemos otro importante tel, que también cuenta con evidencias de la época de Ebla del Bronce Antiguo, y aparentemente tenía estrechas relaciones. Toda esta serie de estudios son extraídos del libro Ebla and its Landscape del año 2013. A esto hay que sumar la evidencia epigráfica. En los documentos escritos se hace mención a una enorme cantidad de ciudades, pueblos, aldeas. La gran mayoría se desconoce arqueológicamente, y ahí uno encuentra que hacen referencias a asentamientos con murallas, con palacios, con centros dedicados a la producción textil, centros de intercambio, asentamientos rurales que podemos llamar aldeas, e incluso pozos de agua, así como otros posibles asentamientos. Debido a que la gran mayoría de los lugares que se mencionan en las tablillas son absolutamente desconocidos, es realmente muy difícil determinar hasta dónde fue que llegó el poder de la ciudad de Ebla. El grueso de las reconstrucciones piensa un mapa parecido al como ustedes están viendo. Se ve que el territorio es bastante grande, casi igual al de la actual República Árabe de Siria. Tenemos un control directo no solamente de toda la meseta de Alepo, sino también del Éufrates medio e incluso de la parte más meridional, llegando a los montes Líbano. En lo que respecta a la información que se puede extraer sobre la estructura política, todos concuerdan que la ciudad estaba gobernada por un consejo o una asamblea de ancianos, que era, digamos, el grupo que estaba a cargo del gobierno en esta estructura política. Existía un rey, aunque con el título de que sería mejor traducir como señor, pero que tenía más bien una función ceremonial y diplomática en tanto y en cuanto representaba a la ciudad frente a otras ciudades. Muy importante era su compañera, la reina, quien parece haber tenido un papel determinante en la elección del nuevo rey cuando el anterior era muerto, aunque algunos piensan que la realeza incluso pudo haber sido electiva, pues llama la atención que los años de reinado, en vez de numerarse de forma progresiva, 1, 2, 3 y 4, se hacían al revés, con los cuales se iban descontando los años. La administración de esta estructura política estaba a cargo de un grupo de altos funcionarios que aparecen con el término de lugal, parecen haber estado encabezados por un visir. Dentro de este grupo destaca la figura del jefe de la tesorería, justamente de esta institución, de la cual dependían, como decíamos antes, no menos de 40.000 personas, además de que también había un jefe de agentes comerciales y de otros cargos más. Todos estos altos funcionarios dependían directamente del Consejo y de la Asamblea de Ancianos. No eran nombrados por el rey. A esto hay que sumar una enorme cantidad de funcionarios menores y, por lo menos lo que parece haber sido el núcleo de Ebla, estaba dividido en 14 divisiones administrativas o provincias. Pues bien, ¿cuáles fueron las interpretaciones que se ofrecieron acerca de los hallazgos arqueológicos, pero también de los hallazgos epigráficos, a partir de los documentos escritos? Las primeras interpretaciones, quizás un poco impresionistas, hablaban directamente de un imperio. Aquí tenemos algunas de las obras más famosas de Paolo Mattiae, el director de las excavaciones en Tel Mardig, y de Giovanni Pettinato, quien había sido el primer epigrafista y la persona que descifró la lengua de Ebla, hoy conocida como lengua eblaíta.
Más adelante el epigrafista cambió, el lugar de Petinato fue ocupado por Alfonso Archi. También hubo aquí una serie de desavenencias en torno a la interpretación de estas tablillas, fuertes debates sobre el significado de los términos, pero a partir de la década del 90 comenzamos a ver que se juega con otras ideas, como el caso de civilización urbana e incluso de ciudad-estado, como el caso de Lucio Milano, en esta obra en 2 volúmenes, a veces dividida en 4 volúmenes dependiendo de la edición, de Jack Sasson, Civilizaciones del Cercano Oriente Antiguo, obra que recomiendo a todos aquellos estudiantes que quieran profundizar en nuestra disciplina, tanto en Egipto como en el Cercano Oriente. Como vimos antes, en este libro del 2000 de Cimani Petinato, habla en este caso de una ciudad olvidada, pero ya para el nuevo milenio tenemos interpretaciones que tratan de pensar esto no tanto como una ciudad-estado ni como un imperio, sino más bien como un estado patrimonial. Esta es la apuesta de un investigador, David Sloan, hoy está trabajando en el Instituto Oriental de Chicago, en un libro que se llama The House of the Father, que en realidad trata sobre Ugarit, pero que tiene partes importantes dedicadas al análisis de la ciudad de Ebla, pues entiende que para todo el bronce, antiguo, medio y tardío, había prevalecido este mismo tipo de estructura política, el Estado patrimonial. Cuestión que vamos a trabajar en otros videos más adelante. Claro que más allá de la caracterización, si era una ciudad-estado, un imperio, queda por resolver el problema del origen de Ebla. Pues bien, a decir verdad, Ebla formaba parte de un proceso común y mucho más amplio de urbanización que no solamente incluía Siria, sino también otras partes adyacentes a la Mesopotamia, como el caso de Irán. Y algunos piensan este fuerte y marcado proceso de urbanización como una segunda urbanización, pues la primera urbanización, que correspondía a la época de Uruk, en el caso de Siria había sido sucedido por una desurbanización durante la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, y ahora, a mediados del tercer milenio, no solamente para Ebla, sino también otros lugares. Aquí tenemos ejemplos del Éufrates, como el caso de Tel Hariri, Mari, un poco más al norte Tel Banat, para la parte noroeste Tel Beidar, donde también se encontraron una serie importante de tablillas casi contemporáneas a Ebla, por ahí de un siglo posterior, incluso ciudades circulares, como el caso de Tel Yuera. Después vamos a conversar sobre esto en otro video. Claro que más allá de esta urbanización común hay marcadas diferencias regionales. Uno de los elementos en común que algunos encuentran aquí es el tema de la institución del palacio, a diferencia de la primera urbanización más centrada en el templo. Todo esto nos obliga a tener que hacer entonces otro video dedicado ahora a explicar estas fases de urbanización, esta primera y esta segunda fase de urbanización, pues es solamente dentro de este marco más amplio que entonces podremos entender el surgimiento de la ciudad de Ebla. Por esta misma razón, concluimos aquí este video. Nos vemos la próxima.